Si eres mamá o papá, me imagino que te ha pasado que has tenido que reflexionar con tu hijo acerca de algún error que cometió o has querido darle alguna lección o alguna enseñanza, pero al final terminas frustrado porque sientes que no te prestó atención, que sencillamente no le importó o que no entendió la lección. Mi nombre es Laura García, soy coach infantil, juvenil y familiar y en la lección de hoy te voy a mostrar una herramienta para que puedas hablar con tus hijos, para que ellos realmente te escuchen y sobre todo para que aprendan la lección que tú quieres enseñarles. Además es muy útil porque te va a servir también si eres padre de adolescente. Antes de iniciar quiero invitarte a que te inscribas en mi curso online de crianza respetuosa y disciplina positiva en el que encontrarás muchísimas lecciones y herramientas para la educación de tus hijos. Si eres como la mayoría de mamás o papás, me imagino que cuando tu hijo comete un error o cuando quieres enseñarle algo o reflexionar sobre algo, eres tú quien habla y esperas que él te escuche y aprenda y tome la lección. El problema aquí es que tú hablas, pero tú no sabes si tu hijo realmente te escuchó o si tu hijo realmente tomó y aprendió de esa lección. Además hay algo muy importante y es que lo que te hace sentido a ti no necesariamente le tiene que hacer sentido a él o no necesariamente él tiene que estar de acuerdo con eso. Y precisamente ese es el motivo por el cual muchos papás llegan a mi consulta completamente frustrados porque me dicen que quieren enseñarles algo y que realmente tienen como la buena intención y la buena voluntad de corregirlos, de enseñarles, de reflexionar con ellos, pero que al final sienten que el niño no los escuchó, que el niño no estuvo presente, que al niño no le importó y pues obviamente se frustran. Me imagino que a ti te ha pasado. La pregunta entonces es cómo hablar con tu hijo para que realmente te escuche y que realmente aprenda. Y la respuesta es muy sencilla y es que pares tú de darle toda la información y todas las respuestas tú mismo y busques con una guía de preguntas que te voy a dar que él mismo halle las respuestas, que él mismo saque las respuestas de esto que tú quieres enseñarle. ¿Por qué es tan valioso eso? Porque cuando tú das la respuesta, no sabes si él la entendió, si a él le gustó o si a él le hizo sentido y está de acuerdo. Pero cuando tú mismo buscas que él saque su propia respuesta, pues evidentemente le va a hacer sentido y ese proceso de reflexión es lo que va a hacer que realmente interiorice la lección. Así que de ahora en adelante lo que vas a hacer es que te vas a convertir en el maestro de las preguntas y vas a practicar y practicar cada vez que se te presente una situación con tu hijo. Para eso te voy a dar una guía, una estructura de preguntas paso a paso a la que yo llamo las preguntas ABC. Son A de abiertas, B de buscadas y C de cerradas. Vamos a ver entonces cada una de ellas. Bueno, empezamos con las preguntas A de abiertas. Digamos que el objetivo de las preguntas A es tú darte una idea de qué está en su cabeza o de cómo está la situación. Entonces, si es para corregirle algo o digamos que pasó algo malo y tú debes corregirlo, lo que haces es que con las preguntas A te vas a hacer una idea de todo lo que sucedió, como si tú hubieras estado presente ahí en esa situación. Lo que pasa a veces es que, digamos, algo pasa y en vez de preguntarle e indagar muy bien qué fue lo que pasó ahí, nosotros sencillamente nos hacemos una idea porque fue lo que nos contaron, porque fue lo que dijo la profesora o porque fue lo que nos imaginamos, pero muchas veces no entramos a indagar exactamente qué fue lo que pasó. Y cuando quieres sencillamente hacer una reflexión abierta, pues las preguntas A lo que van a hacer es que te van a dar una idea de qué piensa tu hijo acerca de ese tema, qué ha aprendido de eso, qué conoce, qué puntos de vista tiene. Entonces, al final las preguntas A son lo que te van a permitir conocer a tu hijo o conocer lo que pasó y contextualizarte. Entre más tiempo y preguntas A hagas, mejor. Y entre más tiempo le inviertas a las preguntas A. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién te ayudó?
quién más sabía, qué punto de vista tienes al respecto de esto, qué te gusta de esto, qué no te gusta de esto, qué sientes con esto. Son todas preguntas que lo único que hacen es darte información. Aquí todavía no hay reflexión, aquí todavía no hay enseñanza, sino aquí simplemente es una contextualización para ti, para que tú conozcas más a fondo a tu hijo. Luego de que ya reconstruiste la situación y tienes eso que sucedió claro, vamos a pasar a las preguntas B. En las preguntas B ya sí estamos buscando una reflexión, unos pensamientos, unas enseñanzas, ¿sí? Entonces se llaman B de buscadas porque ya tú estás buscando que tu hijo tenga o haga alguna reflexión, ¿sí? Y con estas preguntas tú lo estás como guiando hacia una dirección, o sea, a que mire hacia la dirección que tú quieres. Por ejemplo, ¿por qué crees que lo que hiciste está mal? Tú le estás haciendo una pregunta en la que la respuesta es que hizo algo mal, pero él es quien te tiene que decir por qué lo que hizo está mal. Tú no se lo estás diciendo, ¿sí? Entonces, las preguntas buscadas, vas a buscar una respuesta por parte de él. ¿Por qué crees que lo que hiciste está mal? ¿Por qué crees que ofendiste a esta persona? ¿Por qué crees que cometiste un error? ¿Por qué crees que la próxima vez debes actuar diferente? Estás buscando que él ya saque de su interior y te dé una respuesta a ti. Tú no se la estás dando a él. Y por otro lado, las preguntas buscadas son muy útiles cuando los papás me preguntan, por ejemplo, el tema de castigos o consecuencias o reparaciones, de cómo ponérselo a los niños. Muchas veces el papá es quien dice cuál es el castigo o cuál es la reparación o qué debe hacer para pedirle perdón a una persona. Pero es mucho más útil que el mismo niño diga qué está dispuesto a hacer o qué castigo considera que merece, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar más dispuesto a colaborar y lo va a hacer con mejor gana y no como cuando los papás imponen un castigo y listo. Le puedes hacer también con preguntas buscadas, por ejemplo, ¿cuál crees que es el castigo que deberías recibir? O ¿qué estás dispuesto a hacer para reparar esta situación? O ¿cómo crees que deberías pedirle disculpas a esta persona siendo que pues ya sabemos que la heriste o la ofendiste? Y según la respuesta que él te dé, pues tú lo empiezas a guiar y lo empiezas a ayudar, pero evidentemente él va a estar mucho más dispuesto a colaborar en ese castigo o esa consecuencia o esa reparación que él mismo propone. Y por último, y digamos las más sencillas, son las preguntas C, que son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son sencillamente preguntas de sí o no que los llevan como a concluir la situación y como a cerrar el trato. Por ejemplo, ¿te comprometes? ¿O aprendiste la lección? ¿O es un trato? Todas estas son preguntas que son cerradas, son preguntas de sí o no y sencillamente los llevan a decir, bueno, cerramos la situación o cerramos la reflexión, hasta acá llegamos y a esta conclusión llegamos. Como te pudiste dar cuenta, esto es muy sencillo, preguntas A, preguntas B y preguntas C. Es una estructura que te va a ayudar a que tu hijo reflexione, a que tu hijo aprenda de las situaciones que se les van presentando en la vida sin que termines frustrado porque no te escuchó y realmente que él aprenda y entienda. Si te gustó este video, por favor déjame en los comentarios cómo lo vas a utilizar, cómo lo vas a practicar. Cuando lo hagas también cuéntame, que quiero conocerte, quiero empezar a saber cómo estás manejando esto en la vida de ustedes. Y también te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de las lecciones que tengo para los papás. Nos vemos en una próxima oportunidad.